Muy bien, la situación de la pobreza en la Argentina, el INDEC ha dado a conocer los números realmente relevantes con una situación tan dramática, ¿no?, que vive la Argentina. La pobreza ha alcanzado el 36,5% de las personas y al 27,7% de los hogares en el primer semestre de este 2022. De este tema vamos a dialogar con la licenciada Natalia Ariño, economista de FADA. Hola Nati, ¿cómo estás? Un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Un placer estar hablando con vos. Bueno, igualmente. Siguen impactando los números, ¿no? No porque se esperen estas cifras, no dejan de ser alarmantes, ¿no? Sí, así es. De hecho, se mantuvo, si lo comparamos con el último dato que teníamos de pobreza del último semestre del 2021. Recordemos que este dato que se publicó es de la pobreza del primer semestre del 2022. Exacto. Como decías vos recién, que representó el 36,5% de las personas. Si esto está hecho en base al EPH, que es la encuesta permanente de hogares. Y bueno, de ese 36,5%, que es personas que se encuentran en situación de pobreza, que es alrededor de 10.600.000 personas, se puede dividir en dos grupos. Personas que están en situación de pobreza, Claro, pero que no son indigentes, ¿sí? Esto quiere decir que con sus ingresos alcanzan a comprar bienes y servicios que están dentro de la canasta básica total. Esto es no solamente alimentos, que no llegan a comprar la canasta básica total, es decir, que esta canasta contiene lo que son alimentos más otros bienes y servicios, como por ejemplo vestimenta, educación, salud, transporte, vivienda, entre otras cosas. Y el otro grupo que conforma a la gente que está en situación de pobreza son las personas que están en situación de indigencia, claro. ¿sí? Que esto es aún peor, que esto es el 8,8% de las personas y que representa aproximadamente unos 2.600.000 personas. ¿Y esto qué quiere decir? Que con los ingresos que tienen estas personas ni siquiera alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, es decir, no alcanzan a cubrir los alimentos. Si uno lo compara con los datos del último semestre del 2021, como te decía, no hubo grandes variaciones. Aumentó un poquito el porcentaje de personas que están en situación de indigencia, en torno a un 0,6%, eso fue el aumento. Y en términos generales de la pobreza se redujo muy poquito, un 0,8%. Pero de todas formas es un porcentaje muy elevado para nuestro país, más todavía en la coyuntura en que estamos, y además que no captó los efectos que tuvimos en julio, Claro. con la salida del exministro Guzmán, y también con la corrida cambiaria que hubo y el aumento de los tipos de cambio financieros. Bueno, eso todavía no se tuvo en cuenta, si repercutió o no. Claro, allí donde el Estado no llega, ¿no? La pobreza, la indigencia. La comparativa con otros países de América Latina indica que Argentina está en una situación muy compleja, muy complicada, ¿no? Allí están los datos. Mirá, primer semestre de 2022, lo recientemente publicado, 36,5% en pobreza, indigencia 8,8%, y por regiones, ¿no? La región con mayor incidencia de la pobreza, el Gran Buenos Aires y Cuyo, con un 37%, y la menor Patagonia con un 31,4%. ¿Cómo hacer para llegar con políticas concretas económicas allí, Natalia, y para ver si estas matrices que son realmente históricas y que Argentina parece que son umbrales que nunca se llegan, ¿no?, a modificar? ¿Cómo se debe trabajar? Me imagino con uniones políticas, ¿no?, para tratar de desentramar esta situación que expone a Argentina también como uno de los países con estas experiencias que no son para nada imitables, ¿no? Así es. Bueno, hay que tener en cuenta que esta medición se hace en función de los ingresos también. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene en cuenta incluso los ingresos de aquellos hogares que también reciben ayudas económicas y asistencia. O sea, ¿qué sería si no estuviese eso? Quizás el nivel de pobreza sería mucho más alto. Y bueno, primero que nada, para tratar de disminuir este porcentaje, porque también es una realidad que hay una pobreza que es estructural, tanto en nuestro país como en países de Latinoamérica, ¿no? Sí. Que siempre vamos a tener un cierto nivel de pobreza, pero esto también se puede ir disminuyendo en la medida en que el país crea las condiciones para que la gente pueda insertarse en el mercado laboral,
que haya un mayor aumento en la actividad económica y que, por supuesto, las variables macroeconómicas sean acordes para que, bueno, las empresas puedan producir, puedan también captar mayor cantidad de gente, brindarle más empleo y mejores salarios a la gente. Yo creo que por ese lado viene la manera de poder reducir estos altos niveles de pobreza. Pensaba también mientras hablabas, Natalia, políticas federales en serio, ¿no? Uno siempre desde estos lugares, desde el interior profundo de la Argentina, reclama, ¿no? Políticas que incluyen y engloben a toda la Argentina, que tampoco se hace desde hace mucho tiempo en nuestro país. Sí, y a ver, un dato más que cuando yo vi el informe me impactó también. El 50% de las personas que van entre 0 y 14 años son pobres. Donde ahí está todo el potencial para los años que vienen, ¿no? Claro. Personas que no están llegando a poder cubrir todas sus necesidades básicas. Bueno, y ni hablar de otras edades, de otros rangos etarios, que si bien la pobreza es un poco más bajo, no llega al 50%, pero sigue siendo alto, en torno al 37, al 36%. Los jubilados, que también hay unos que, si uno ve el informe, también están en torno a un 12% de pobreza. Entonces, bueno, es poder brindarle oportunidades también a la población para que pueda acceder a mejores trabajos y de manera formal también, porque no es solamente que sea cualquier tipo de trabajo, sino también salir de ese agujero que tenemos también de la informalidad en nuestro país, que también termina afectando todo esto. Y sumado, recién me decías qué políticas, ¿no? Estaba pensando también el tema de la inflación. La inflación le pega más fuerte y más duro a los hogares y a las personas de menores recursos. ¿Por qué? Porque su mayor proporción de gasto que hacen los hogares es en alimentos. Y bueno, entonces también repercute un montón lo que es la inflación. Ni hablar la vestimenta, ni hablar el transporte y otros servicios y bienes que consumimos a diario. Claro, por eso te hablaba también de este federalismo entendido para dinamizar economías regionales. Digo, hay un montón de métodos y mecanismos que pueden transformar de alguna manera estos números, porque también el número frío de este 8.8 de indigencia, el 36.5 de población pobre en la Argentina, se traduce en familia, se traduce en niños, se traduce en la educación y se traduce también, como bien lo decías, en la columna vertebral de una Argentina que también mirando hacia adelante tiene una mirada a largo plazo que es poco alentadora, porque es casi la mitad de la población en una situación realmente magra, muy mala. Así es, y como me pareció un punto muy interesante esto de las economías regionales. A ver, no solamente esto sucede en Córdoba, Buenos Aires, sino a lo largo y ancho de nuestro país. Nosotros en FADA hacemos un análisis, por ejemplo, de cuánto empleo generan las cadenas agroindustriales. Y desde Salta hasta Tierra del Fuego, todas las provincias en su conjunto generan 3.700.000 puestos de trabajo. Con un sector, y por mencionar solamente un sector, que es la agroindustria, tiene tremendo potencial para poder aumentar la producción y para poder brindarle trabajo a muchísima gente. ¿Qué sería si todas las cadenas, por ejemplo, que están presentes en nuestro país, pudieran hacer lo mismo, ¿sí? En todo nuestro país? Entonces, bueno, eso sería una forma también de apostar al futuro, porque estos niveles de pobreza en realidad hablan de un cortoplacismo muy, muy inmediato, ¿no? No estamos pensando en el mediano y largo plazo, que son generaciones, como te decía recién, niños de 0 a 14 años, que en muchos casos, bueno, pueden tener hasta truncado el futuro con una situación de esta manera. Sí, absolutamente. El Estado tiene las herramientas, no las utiliza, y uno siempre se pregunta por qué se demora tanto, ¿no? Este elefante que es el Estado tan lento para tomar decisiones. Natalia, como siempre, gracias por el tiempo y por la posibilidad de hablar. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Buena semana, saludos.